Ortega muere en cautiverio, la dictadura mandó a apresarlo y en este audio hace varias denuncias. En primer lugar, se declara prisionero político, que si lo consideramos o no, desde ayer está la discusión, la controversia en redes sociales. Pero es bueno entender qué significa preso político. Estás preso por tus ideas. No significa que seas bueno, que se le esté reivindicando, que se le borren sus crímenes, que fueron muchísimos, pero él está preso por sus ideas. Y en el audio que van a escuchar, le pedí permiso a Carlos Fernando Chamorro para poderlo usar en este programa, me dijo que sí. En él se considera un prisionero político, Humberto, pero van a escuchar el tono de la voz es de miedo, es de que está aterrado, como que se dio cuenta que había toreado a alguien más malo que él, imagínense, para ser más malo que Humberto Ortega, que es como, yo creí que era como imposible, pero bueno, salió su hermano peor. En una disputa entre Caín y Caín, en donde el Caín más fuerte ganó y le ganó la pelea. Se escucha temeroso, porque siempre escuchamos en las entrevistas, en aquellos discursos tronadores, cuando andaba el uniforme militar, cuando decidía quién vivía y quién moría, cuando mandaba sin ningún sentimiento de dolor a morir a la montaña a miles y miles de jóvenes, cuando no quiso declarar por la muerte de Jean-Paul Jenny, era hombre todopoderoso, nada le incomodaba, todo el mundo le hacía pleitesía, se apartaba, le servía, le facilitaba las cosas. Cuando era jefe del ejército y cuando ya dejó de ser jefe del ejército, cuando se quedó con una fortuna inmensa por medio de la piñata y se volvió un empresario. Y los empresarios de Nicaragua empezaron a abrirle las puertas y también lo trataban con un respeto muy singular, acostumbrado a mandar. Y ahora se veía ahí en su casa, se le llevaron los teléfonos, los televisores, las computadoras, estaba aislado solo y allí en la soledad se dio cuenta de que, ahí estamos hablando con Margin eso, que había creado un monstruo más grande que él, pero se le escucha con ese temor a Humberto. Es como que de aquí él estaba convencido, de aquí no voy a salir vivo. No sé si llegó a arrepentirse de las publicaciones en donde toreó a su hermano y a la Chayo. Que ayer cambiaron el discurso, en horas de la tarde Rosario Murillo se declaró familiar y se declaró en tristeza profunda por la muerte de Humberto. Y repito, considerarlo preso político no es reivindicar a Humberto Ortega. Preso político es una cubre, yo creo que todas le entendemos. Estoy preso por mis ideas. Estoy preso porque traté de expresarme, ¿verdad? Y no quiere decir que sea bueno. Carlos Fonseca Terán, el hijo del fundador del Frente, es preso político. Lo que pasa es que no es preso político opositor, muy diferente. Los de la Corte son presos políticos, pero no son presos políticos opositores. No se trata de quitarle responsabilidad a don Humberto Ortega, que yo hubiera preferido que pagara en la cárcel por sus crímenes, porque muchos crímenes los conocimos y muchos crímenes los desconocimos. Y hoy Manuel Guillén en el diario La Prensa hace una caricatura muy buena. Se la voy a presentar antes de escuchar el audio. Dice, aquí yace Humberto Ortega, un general que hizo el bien e hizo el mal. El mal lo hizo muy bien y el bien lo hizo muy mal. Muy acertada esta caricatura que grafica la calamidad a la que sometió a muchas familias. Y el hombre arrogante que se creía intocable en el audio es alguien disminuido, alguien atemorizado. Y wow, y digo yo,
Si Humberto Ortega, que estaba en su casa, que estaba bien atendido, que incluso le mandaron una brigada médica, se sentía aterrorizado, siendo Humberto Ortega, todo lo que cometió, todo lo que hizo, pero un hombre fuerte y con mucho dinero. ¿Cómo estuvimos el resto? ¿Cómo estuvimos? Y hablo de los tantos hermanos de los que hemos sido víctimas en la cárcel, incluyendo los casa por cárcel, la Cristiana, Noel Vidaurre salió muy afectado, Jaime Arellano, Jaime no podía, no sé si ya recuperó esa habilidad para hablar que tenía, pero todos, don Francisco Aguirre, todos. Una vez, cuando llevan de regreso a don Francisco, después de permanecer unos cuantos meses casa por cárcel, lo llevan de nuevo al Chipote, y don Francisco dijo, ¿saben qué? Eso es terrible también. Es complicado estar batallando con los guardias, con las bravuconadas, el estrés, la presión, porque dice, estás en tu casa y es la presión contra vos y contra tu familia, contra tu esposa. Puede llegarte a separar por un pleito porque hay un sofoque, hay una desesperación y es duro, le dan. Voy a poner el audio que digo, dejó bajo resguardo. Aquí menciona con que el jefe de sus escoltas, que siempre se le conoció, Johnson, menciona ahí a Johnson, que es un militar en retiro, dicen que está desaparecido. También parece, ahí menciona, ¿no? En la nota, la que era su pareja, que se llama Angélica Chavarría, que lo cuidaba, que lo atendía, que permitieron que ella lo acompañara en su casa, pues está también desaparecida. Y ahora sabemos, en lo que escribe Carlos Fernando, que Humberto Ortega fue detenido en su casa en mayo, después de estas publicaciones. Se contactó con Carlos Fernando, hizo el audio, le dijo que lo tuviera, que lo mantuviera bajo resguardo, por si acaso algo le ocurría, porque él presentía que venía un desenlace fatal con su vida. El día 11 de junio lo trasladan, le da un infarto, eso también se filtró. Pero escuchen esto, lo que revela Carlos Fernando hoy en Confidencial es que Humberto Ortega no llegó hace 2 días, no llegó el 29 de septiembre como afirmó el ejército en su comunicado de hace 2 días, sino que Humberto Ortega estuvo desde junio hasta el día de su muerte, ahí. Y eso lo dijo también ayer en este programa Dora María Telles, que se refirió a que Humberto ha tenido el hospital por cárcel. Pero aquí está el audio. Humberto Ortega, las últimas palabras que vamos a escuchar de él, donde él se considera un prisionero político. Soy el general de ejército retirado Humberto Ortega Saavedra. Hoy domingo cumplo 3 semanas de estar prisionero político en el régimen de casa por cárcel. Me suspendieron todas mis libertades. Igualmente a mi pareja Angélica, quien me apoya moralmente por sus firmes principios libertarios y auxilia por ser yo un paralítico de mis brazos desde 1969 como consecuencia de intercambio de balazos al comandar el intento de rescate de prisión de Carlos Fonseca, el fundador líder y mártir de la Revolución Popular Sandinista. Mi hogar y unidad de protección han sido invadidas y clausuradas por decenas de unidades y tropas especiales de la Policía Nacional con armas de guerra, y el jefe de la unidad, coronel retirado Johnson Lane, mi esposa, dado por desaparecido. Se me impiden visitas, incluyendo las de mis familiares cercanos, y estoy totalmente aislado, sin teléfono, computadora, radio o televisión. Esta que empleo la tengo escondida para emergencia. Se me impide mi tratamiento médico en el hospital privado de Villa. Mi condición de salud está muy precaria y hace unas horas más por lesiones que han brotado y amenazan en mis piernas infección que se podría extender a mi corazón. Todo el estrés que mi prisión injusta me multiplica
puede producir un desenlace fatal en cualquier instante. El gobierno de Nicaragua del presidente Daniel Ortega tiene en sus manos la solución inmediata para la libertad incondicional de mi persona, lo cual reitero mi convicción de que ayudaría en la rápida mejoría de la situación general de Nicaragua, para que busquemos el acercamiento, la reconciliación y los acuerdos que sean necesarios para el bienestar y provecho de cada uno, de todos nosotros, los nicaragüenses. Tal como en el pasado histórico, el presidente Ortega y mi persona contribuimos en resolver problemas de guerra, luto y dolor. Con mi espíritu siempre firme y optimista, clamo porque este capítulo lamentable finalice ya. General de Ejército en retiro, Humberto Ortega Saavedra, Managua, Nicaragua, domingo 9 de junio del 2024. Bien, el audio que dejó grabado el día 9 de junio, 2 días antes de sufrir un infarto que ameritó que fuera internado en el hospital militar, y de ahí ya no salió. Y ya no fue a su casa, ya no regresó. Y mencionaba de las personas que también están desaparecidas. Y repito, pues cada uno, yo sé que cada uno tiene su opinión. Yo sí considero que Humberto era un criminal. Pues se fue debiendo, murió allí, murió tranquilo en una cama, bien atendido, no pagó, en una cárcel por los atropellos, los abusos, todo lo que cometió. Fue uno de los creadores del servicio militar obligatorio que tanto dolor le dejó a familias, a madres. Y ustedes escucharon atemorizado. La voz era bajita. ¿Que cómo lo hizo? En la nota explica Carlos Fernando que Humberto se dejó un teléfono escondido. Le retiraron todos, pero se le quedó. Era un conspirador. Sabía que en determinado momento iban por él. Había escondido seguramente un teléfono y algo más para mantenerse en contacto con el mundo exterior. Yo creo de que, y lo voy a decir aquí como yo lo siento, porque acostumbro a decir las cosas como yo las pienso. Escucho y veo mucha controversia. Miren, esto es un golpe en el espíritu para los simpatizantes orteguistas, porque deben estar aterrorizados todos, sobre todo aquellos que están casa por cárcel, como si antes decíamos, qué bárbaro, ¿cómo van a tener preso a Carlos Fonseca Terán, el hijo del fundador? Pues ahora está muerto su hermano. O sea, deben estar aterrorizados. Y ese es el provecho que nosotros como opositores de verdad a Daniel Ortega tenemos que sacarle, porque esto aflige a sus bases, esto afecta, esto golpea. Por eso es que cambian ayer de la mañana a llamarlo paciente, a la tarde ya a reivindicar su lucha, para dejar la cabeza de los simpatizantes, de los pendejos que aún tienen, los deja desajustados. ¿Cómo es? ¿Estaba o no estaba preso? Pero hay otros que no. Hay otros que son inteligentes. Están allí los que están mamando la teta y los que son pendejos, que creen cualquier disparate que les dicen. Bueno, hay gente que tiene su cerebro, que tiene su manera de entender las cosas. Ellos saben de que están lidiando con una pareja criminal. Y esa es una campanada. Por eso digo, y lo digo sinceramente, ese tipo de cosas, aunque suena duro decirlo, porque yo soy católico, yo no quería que Humberto se muriera, yo quería que pagara cárcel, yo no quiero que la Rosario se muera, porque es fácil, ¿no? Es una manera bien barata de pagar por sus crímenes, que si lo vamos a alcanzar, pues yo creo que es bien difícil que veamos a Daniel, a la Chayo y a su cartel del día de su lito. Yo veo que es difícil, pero por lo menos esa es la idea, eso es lo que quiero, que se pueda realizar. Está bien jodido, pero
Eso lo deberíamos de aprovechar. Están golpeados. Miren a quienes se han volado los Ortega y Murillo en los últimos años. Los públicos, los que conocemos. Carlos Guadamón era su pofi, era su hermano. Gerty Levites era su broderazo, era su yunta, eran uñimugre. Alexis Argüello, al principio adversario, pero después se metió en el ruedo, en el mierdal, y murió, ya sabemos cómo murió. Después Hugo Torres, que también, ¿verdad?, participó en aquellos años 80 terribles. Y ahora Humberto Ortega, y los que no sabemos. Entonces, esto de Humberto, cómo desembocó en lo que llegó, demuestra que a los Ortega y Murillo no les duele quien muera. No les duele ocasionarle la muerte a nadie, por muy familiar, por muy compinche, por muy aliado, por muy cercano, por muy hermano que haya sido, no les duele, para nada, para nada, para nada. Y ya les dije, son muchos los ejemplos, es la ambición del poder.